Ok, el tema de hoy es: su palabra es segura. Sí, la palabra de Dios es segura para nuestros corazones. La evidencia interior y exterior por la cual los creyentes, nosotros somos los creyentes, tenemos la seguridad de creer que Dios es nuestro Padre y Cristo nuestro Salvador. Así sabemos que lo que el Evangelio declara acerca de Jesús es verídico, y que en Jesús tenemos una nueva relación con Dios. Los creyentes, los cristianos, los hijos de Dios, podemos tener absoluta seguridad de esto. Y segunda de Timoteo 1:12 dice lo siguiente: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Cuál es aquel día? Cuando vayamos a la vida eterna. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. ¿Sí? Nosotros sabemos en quién creemos, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día, para la eternidad. No tiene que existir vergüenza en nuestros corazones, en nuestras vidas, al saber en quién hemos creído. Tenemos que tener la confianza, la seguridad, cada uno de nosotros, de que el Dios al que amamos, al Dios que tú amas, al Dios que yo amo, tiene nuestro futuro en sus manos. Y algo que yo quiero que aprendas hoy es que tu seguridad está en las manos de Dios. La seguridad de cada uno de ustedes está en las manos de Dios. Y quiero que vayas conmigo a segunda de Pedro 1:16-21. Si lo puedes buscar, segunda de Pedro 1:16 al 21. Cuando lo tengas puedes decir amén. Que vamos a leer lo siguiente. Dice así: porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora vamos a ver un poquito el contexto de estos versículos, ¿sí? Lo que estaba pasando en aquellos tiempos. Pedro, se me va a ir la palabra. Pedro se había preocupado tanto por los falsos maestros que estaban infiltrados en la iglesia de Asia Menor en aquellos tiempos. Aunque estos falsos maestros ya habían causado problemas, Pedro esperaba que sus doctrinas, sus herejías y su estilo de vida inmoral resultaran dañinas o fuera un daño para la iglesia. Sí, él sabía que en el futuro iba a pasar esto, y hasta el día de hoy lo estamos viviendo. Sí, hasta el día de hoy vemos que hay muchas enseñanzas que están fuera de lo que Dios dice. De esta manera, Pedro, en un casi último testamento, escribió para advertir a los creyentes amados en Cristo acerca de los peligros doctrinales que estaban enfrentando. Y el tema histórico de estos versículos de segunda de Pedro es que segunda de Pedro fue escrita con el propósito de exhibir, de estorbar y derrotar la invasión de falsos maestros en la iglesia. Esa es la razón. Pedro quería instruir a los cristianos en cómo defenderse a sí mismo. Tú debes de saber cómo defenderte, cómo saber lidiar con las falsas enseñanzas en contra de estos falsos maestros y sus mentiras engañosas. Y esa es la razón por la que yo quiero que tú sepas que tu vida está segura en las manos de Dios. Sí, porque tenemos un lugar o 66 libros donde podemos conocer la verdad, donde si te hacen de chivo los tamales es porque no lees. Si te enseñan falsas doctrinas es porque no lees. Sí, pero segunda de Pedro fue escrito para esto, porque Pedro sabía que iban a existir falsos maestros, falsos profetas, personas que iban a transgiversar la escritura, la iban a hacer como quisieran. Y esto es importante. Y una cosa que te quiero decir, como te dije ahorita, la palabra de Dios, la Biblia, tu vida está segura en la Biblia.
Tu vida está segura en la palabra de Dios. Es la mejor seguridad que tú puedes tener. Y dice el versículo 16: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Las fábulas artificiosas es una palabra que hace referencia a historias míticas sobre dioses y milagros. Pedro sabía que muchos líderes falsos y sus seguidores tratarían de desacreditar su carta, y que quizás sería acusado de inventar fábulas y mitos para que las personas los siguieran y así pudieran tener riqueza, poder, prestigio. Y como era la motivación de falsos maestros, hablar cosas que no estaban escritas, ¿sí? Hablar de la escritura, lo que ellos decían que era. Eso eran los falsos maestros. Y lo que yo quiero que tú sepas, que por esa razón Pedro dio evidencia en los versículos siguientes para poder escribir la verdad de Dios por inspiración auténtica del Espíritu Santo. La palabra de Dios es escrita por Dios, ¿sí? Fue escrita por hombres, pero Dios fue quien la inspiró. Y ahorita vamos a ver eso y van a aprender algo hoy conmigo. Habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, dice en este versículo, con nuestros propios ojos vimos su majestad. Aquí se está refiriendo a los apóstoles, a cada uno de los apóstoles. En cierto sentido, cada uno de los apóstoles habían sido testigos con sus propios ojos de la majestad de Cristo, de la grandeza de Jesús, a través de sus milagros, de su resurrección corporal, de su ascensión al cielo. Ellos fueron testigos. Y aquí narra, dejen claro que este versículo que está tocando en segunda de Pedro es sobre la transfiguración. Si tú alguna vez has leído sobre la transfiguración, Pedro deja en claro que él no sigue fábulas artificiosas. Si Pedro está diciendo, yo no estoy hablando mitos, yo no estoy hablando leyendas, yo no estoy diciendo historias falsas que yo no he vivido. Él estaba plasmando algo que había vivido. Sí, él estaba plasmando algo que pasó en Mateo 17. Y quiero que vayas conmigo a Mateo 17, que lo busques. Y quiero que leamos del 1 al 8. Yo creo que la mayoría de aquí ya no sabemos esto, ¿no? De la transfiguración de Jesús. Dice lo siguiente. ¿Cuál era? Les dije 18, 17, ¿verdad? Era para ver si estaban atentos. Ok, vamos a leer hasta el 8. Sí, hasta el 8. Dice lo siguiente: 6 días después Jesús tomó a Pedro, Santiago y a Juan, el hermano de Santiago, y se fueron aparte con ellos a un cerro muy alto. Ahí delante de ellos cambió la apariencia de Jesús. Su cara brillaba como sol y su ropa se volvió blanca como la luz. En esto vieron a Moisés y a Elías conversando con Jesús. Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bien que estamos aquí. Si quieres, haré 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras Pedro estaba hablando, una nube luminosa se posó sobre ellos, y la nube salió con una voz que dijo: Este es mi Hijo amado, a quien he elegido, escuchándolo. Al oír esto, los discípulos se postraron con la cara en tierra, llenos de miedo, llenos de temor. Jesús se acercó a ellos y les tocó y les dijo: levántense, no tengan miedo. Y cuando miraron, ya no vieron a nadie, sino a Jesús, que estaba solo. O sea, esto es algo realmente sorprendente. Te voy a decir por qué. Porque un pintor muy famoso italiano que se llamaba Rafael Sanzio, no sé si lo dije bien, Sanzio, no lo sé, no soy italiano, que entre 1517 y 1520 plasmó mediante una pintura lo que era la transfiguración de lo que fue Mateo 17. Esta fue su última obra más importante en su carrera y muestra la majestad de Jesús. De hecho, él no terminó esto. Dicen que uno de sus alumnos terminó esta pintura, y quiero que me la pongan en la pantalla para que se den una idea más o menos. Si pueden ver ahí, esa es la transfiguración. Es Jesús entre nubes. Del lado derecho, así como lo estamos viendo, está Moisés, y del otro lado está Elías. Sí, en la parte de abajo, abajito, está Jacobo, Juan y Pedro. Y eso era lo que es la transfiguración. O sea, ¿tú te imaginas eso? ¿Te imaginas realmente lo que es el monte de la transfiguración? Algo que fue realmente sorprendente, que a ellos les dio tanto miedo lo que estaba pasando en ese momento, de la realidad, de la presencia, de la majestad de Dios. O sea, yo creo que tú y yo no podríamos
ni siquiera a lo mejor ver un poquito a Dios, porque caeríamos de rodillas ante Él. Si quieren ya la pueden quitar, es para que se una idea, pueden investigar más sobre esa pintura. Y esto es algo impresionante, y Pablo lo describe. Nosotros no seguimos fábulas, vivimos la majestad de Jesús. Es lo que está diciendo, yo no estoy siguiendo ninguna fábula, yo estoy hablando de la majestad de Jesús. Y todo lo que plasma esta pintura es la palabra de Dios, todo lo que está escrito es obra de Dios. Y cada uno de nosotros tenemos que estar agradecidos por la palabra de Dios. Tú y yo tenemos que estar agradecidos por este libro. Tú y yo tenemos que estar agradecidos por la obra de Jesús. Y tenemos 3 verdades que estos versículos nos enseñan sobre la naturaleza de la Escritura. El número 1 es que, di conmigo, la Escritura es la palabra de Dios, o la Biblia es la palabra de Dios. Sí quiero que me pongan mucha atención en este primer punto, porque está un poco complicado, pero yo quiero hacerlos entender. Hay muchas personas que quizás tú conoces, y quizás también algunos de los que están aquí, en algún momento llegas a decir que la palabra de Dios es algo hueco y sin sentido. ¿Sí? De repente cuando lees dices, pues es que estoy leyendo algo que no tiene sentido. Esto es algo hueco porque no lo entiendo. Pero ¿sabes por qué pasa esto? Porque no le damos la importancia que requiere. Y te voy a decir una cosa, la palabra de Dios es importante, tan importante que la necesitamos en nuestro diario vivir. En tu diario vivir tú necesitas leer la palabra de Dios. En tu diario vivir tú necesitas aprender de Dios, ¿sí? Porque Dios te habla a través de la palabra. Y algunos cristianos, influenciados por la teología neortodoxos, ¿sí? La neortodoxia define que la palabra de Dios, ellos dicen que es Jesús, y dicen que la Biblia es simplemente la interpretación del hombre acerca de los hechos de la palabra de Dios. Por lo tanto, ellos dicen que la Biblia no es inspirada por Dios. Y por ser un documento humano, hay algunas porciones de la misma palabra de Dios que no podrían ser literalmente ciertas. Esto es lo que piensan ellos, ¿sí? Eso es lo que piensan ellos, los neortodoxos, y algunos cristianos influenciados por estas teologías neortodoxas les da miedo decir que la Biblia es la palabra de Dios, y prefieren decir que la Biblia contiene la palabra de Dios, o se convierte en la palabra de Dios, o que el acontecimiento en el que Dios nos habla a través de la Biblia es la palabra de Dios, ¿sí? Ellos piensan, los neortodoxos intentan distanciar lo que es la afirmación de Dios, de la inspiración, de la palabra escrita sobre las páginas de la Escritura. Para ellos, algo que te puedo decir que para ellos, hay algunas Biblias que tú ves en el Nuevo Testamento y traen un pintado de rojo donde habló Jesús. ¿Sí han visto? Ok, para ellos esto puede ser una referencia. Para ellos esto que se ve en rojo, para ellos es donde Dios habla. Es decir, esto es lo que Dios habló, y todo lo demás no. Todo lo demás no es hablado por Dios, es escrito por humanos. Así es como ellos piensan, y realmente están equivocados, porque toda la Biblia es inspirada por Dios. Y como vemos en estos versículos, para Pedro esto hubiera sido muy extraño, porque todas las afirmaciones que él hace sobre los escritos, o sobre lo que estaba escribiendo, de la referencia de la palabra profética, son hechas con referencias de la palabra escrita de la Escritura. En este versículo, Pedro usa 3 términos para reafirmar la Escritura, que es la palabra de Dios, palabra profética y profecía de la Escritura. Digan conmigo, la palabra de Dios, palabra profética y profecía de la Escritura. Bueno, profecía de la Escritura, palabra de Dios, palabra profética, profecía de la Escritura y profecía. Esas 3 que están en el versículo 19, 20, 21. Todos estos mencionan la profecía de alguna manera, son casi idénticos esos 3 versículos. Y es importante notar que la palabra griega para escritura en el versículo 20, porque segunda de Pedro fue escrito en griego, la palabra grape que se decía ahí, que es escritura, se refiere a algo que ha sido escrito. Para este versículo Pedro tiene en mente no solo las tradiciones reales o discursos, sino un texto escrito. Si te das cuenta, Pedro está usando algo que ya se escribió, ¿sí? Algo que es escritura, algo que se escribió antes. Él no está hablando de, es que me llegó el conocimiento de esto, es que me llegó el conocimiento. No, él estaba hablando de algo que ya estaba plasmándose en las Escrituras, algo que iba a ser plasmado, algo que ya había sido escrito. Y la visión de Pedro no puede ser limitada al discurso profético, a un evento de predicación, sino que incluye las páginas de la Escritura. Como les digo, o sea, él estaba citando la Escritura, y todo en la Escritura es importante.
todo es importante. Genealogías, las profecías, Apocalipsis, Génesis, todo es importante en la Escritura. No hay nada que tú le puedas quitar a la Escritura. Y ¿por qué significa que la autoridad de la palabra de Dios reside? O sea, la palabra de Dios mora y vive en el texto que está escrito. La palabra, la oración o el párrafo de la Escritura no solamente es en experiencias existenciales de nuestros corazones o de verdades que vivimos, porque muchas veces te voy a decir, y tú tienes que ser sincero conmigo porque lo has vivido, muchas veces estamos viviendo nuestras vidas de experiencias personales que vivimos a través de un momento donde vivimos y oran por nosotros y nos caemos, y otro momento donde te profetizan y te dicen tú vas a ser el próximo Moisés que camina sobre la tierra, X cosa. Vivimos a veces de ese tipo de cosas. ¿Y sabes qué pasa? Lamentablemente nos olvidamos de lo que dice la Escritura. Sí, porque a veces pensamos que las experiencias que vivimos es lo más importante que lo que dice la Biblia. Y eso es una equivocación. Pero de acuerdo con 2 de Pedro 1, 19 al 21, la inspiración de las Sagradas Escrituras es una realidad objetiva fuera de nosotros. La Escritura es más allá de lo que podemos imaginar. Sí, la Escritura no la vas a entender si tú no le pides a Dios que te dé la revelación necesaria que tú necesitas para entender las Escrituras. Y puedes decir, es que me da flojera. Claro que te va a dar flojera si no le pides a Dios que te dé la devoción que necesitas. Y tenemos que estar atentos a la Escritura, las cuales son inspiradas a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. La palabra de Dios nos convence del pecado. ¿A cuántos la palabra de Dios te convenció del pecado por algún versículo que te dijeron? ¿Te dijeron Juan 3:16? ¿Y qué dijiste? Sí, alguien dio la vida por mí. ¿Sí o no? ¿Te dieron algún versículo donde te decía que estabas fallando y eso te ayudó a que tú te fueras del pecado a la luz? ¿Sí o no? ¿A cuánto les pasó eso? ¿O están aquí nada más por arte de magia? Porque la palabra nos lleva del pecado a la luz y muestra el camino que tenemos que llevar. Sí, la palabra de Dios nos muestra el camino que nosotros tenemos que llevar. De eso no tienes que tener ninguna duda. El camino que tú tienes que llevar no es el decir, ay Señor, ¿qué tengo que hacer? Tronándote los dedos. Ese no es. Es leer la palabra de Dios, es leer las Escrituras. Y tenemos que sumergirnos, empaparnos en las Escrituras a fin de que el lucero de la mañana, que es Cristo mismo, se levante en nuestros corazones. Tenemos que sumergir nuestra cabeza, nuestra mirada y decirle, ¿sabes qué? Dios, háblame hoy. Háblame hoy, necesito que tú me hables. Es la manera correcta. Y el 17 dice lo siguiente. Bueno, esto es Números 24, 17, 19. Dice lo siguiente, si lo quieres buscar. Números 24, 17 al 19. Y también pueden buscar Apocalipsis, esos vamos a usarlos ahorita. Apocalipsis 2, 16. Si lo tienen, digan amén. Números 17. Números 24, 17 al 19. Números 24, 17 al 19. ¿Ok? Dice lo siguiente. Dice, veo algo en el futuro. Diviso algo allá muy lejos. Es una estrella que sale de Jacob. Un rey que se levanta en Israel. Le aplastará la cabeza a Moab, aplastará a todos los descendientes de Set, conquistará a Edom, se apoderará de Seir, que es su enemigo. Israel realizará grandes hazañas. Un vencedor saldrá de Jacob y destruirá a los que queden en la ciudad. Y Apocalipsis 2:16 dice, yo Jesús he enviado mi ángel para declarar todo esto a la iglesia. Yo soy el retoño que desciende de David, soy la estrella que brilla del más allá. Si tú te das cuenta, te das cuenta que desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, la finalidad de la revelación no es solo información, es afecto, es adoración y obediencia. Desde Génesis 3:15 se profetiza Jesús. Si no me puedes decir que puedes dejar fuera el Antiguo Testamento, porque desde Génesis 3:15 se profetiza nuestro Salvador. Y Génesis 3:15 quiero que lo leas. A lo mejor puedes decir es que es un poco, no puedo entender. Pero mira, dice lo siguiente. Génesis 3:15. Dice lo siguiente.
Ay, Dios, aquí está. Espérense. Dice: haré que tú y la mujer sean enemigas, lo mismo que tu descendencia y su descendencia. Su descendencia te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. ¿Sí? ¿De dónde nació Jesús? De una mujer, de Eva, de la mujer. ¿Sí? El talón. Lo que iba a hacer el enemigo iba, sí, a maltratar a Jesús, sí, a golpear a Jesús, pero a fin de cuentas, aquí está hablando que a través de la mujer, sí, iba a traer la salvación Dios. Tú no puedes dejar afuera Génesis 3 cuando realmente está hablando de Jesús. Sí, muchas veces no nos podemos basar nada más en los cuatro, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cuando en toda la Biblia se revela Jesús. Sí, debemos de entender que siempre habla de Jesús en toda la Biblia, y Jesucristo será tan real en tu vida, en mi vida, si realmente profundizamos la Biblia de la manera que es correcta. Sí, la palabra fue escrita para nosotros, la palabra de Dios fue escrita para ti. Y solo la manera en que podemos entender la Escritura es empapándonos de la Escritura, aprendiendo de la Escritura. Es la revelación de Dios. No hay otra revelación. No te quedes esperando nuevas revelaciones. No te quedes esperando a que te digan: es que hay una nueva revelación para el ancla. No, le damos una patada y se va. Porque no hay nuevas revelaciones. Lo que está revelado ya está aquí, en la Biblia. Lo que Dios dejó ya está aquí en la Biblia. ¿Sí? ¿Y cómo podemos o cómo queremos que realmente queremos saber nuevas revelaciones cuando no leemos la Biblia? Ya no existen nuevas revelaciones. Cuando Apocalipsis acabó, Dios dejó de hablar. Ya no habló más. ¿Sí? Y el número 2, la palabra de Dios no es menos divina porque fuera dada por medio de instrumentos humanos. Dile al de al lado: la palabra de Dios no es menos divina porque fuera dada por medio de instrumentos humanos. Segunda de Pedro, regresamos a Pedro 1:21, dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los hombres hablaron y escribieron en el tiempo que eran llevados por el Espíritu Santo a escribir lo que Dios quería que escribieran. Esa es la manera, ¿sí? Ellos escribieron lo que Dios les dijo: tú vas a escribir esto. Dios usó la personalidad falible, usó personas que podían fallar, que eran humanos como tú y como yo. Usó sus habilidades, su intelecto, el intelecto de hombres para escribir lo que era divino e infalible, lo que era seguro, lo que era certero, lo que nos iba a ayudar en estos momentos de nuestra vida. En un sentido, la Biblia es un libro tan humano como divino. Son las dos. Por eso, de ninguna manera implica alguna falla en la Escritura. No existe error en la palabra de Dios. Cuando vemos que no fue por voluntad humana, las Escrituras no son de origen humano, tampoco son el resultado de humano. La Biblia no fue producida porque un hombre haya querido hacerla o decir: yo voy a escribir esto para que se escuche bien. La Biblia no es un resultado del esfuerzo humano. Sí, muchas veces ellos no se tuvieron que esforzar. Muchas veces, el ejemplo que yo les ponía hace 8 días, un profeta que era una persona que cuidaba ovejas, era un pastor de ovejas. Dios lo llevó a que profetizara, hablaba lo que Dios le decía que hablara, decía lo que Dios le decía que dijera. Sí, la Biblia no es una palabra que haya sido, que puedas decir: es que hubiera habido un hombre con su barba larga, pelo largo, y decir: yo tengo que escribir esto porque Israel sufrió mucho. No, Dios escribió, plasmó lo que tenía que estar plasmado en la palabra de Dios. Y algunas veces los profetas escribieron sin entender lo que se estaba escribiendo, lo que ellos estaban escribiendo. Muchas veces no sabían ni lo que estaban escribiendo, y Dios les revela a medida que les va indicando lo que tenían que decir. Si tú te das cuenta, muchos profetas en el Antiguo Testamento, Dios les decía: ¿sabes qué? Tienes que ir a hacer esto y esto, tienes que ir a este lugar a hacer esto y esto. Dios les iba diciendo lo que tenían que hacer. Y dice primera de Pedro 1:11, en primera dice: antes de que Cristo viniera al mundo, su Espíritu les enseñaba a los profetas lo que Él debería sufrir aquí en la tierra, y también les enseñaba todo lo hermoso que sucedería después. Y los profetas intentaban descubrir quién sería el Mesías y cuándo vendría al mundo. El quién y el cuándo eran preguntas que los profetas del Antiguo Testamento querían saber. Ellos querían saber y decir: ¿quién iba a ser ese Mesías? ¿Quién va a ser esa persona que va a venir? ¿De quién estamos hablando? ¿Quién es la persona en la que yo estoy hablando?
Pero el Espíritu Santo que estaba con ellos, que era Jesucristo en la persona del Espíritu Santo, se hizo presente en los escritos del Antiguo Testamento y los capacitó para escribir de la salvación gloriosa que habría de ser consumada en el futuro. Algunos ejemplos que te puedo dar rápidamente sobre el nacimiento de Jesús está en Isaías 7:14, que dice: por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que de la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. En Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. Y Miqueas 5:2 dice lo siguiente: pero tú, Belén Efrata, pequeña, que para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor de Israel. El que escribió desde Génesis a Apocalipsis es Dios. Es el único que escribió la Biblia. A través de hombres, claro que sí, pero Él es el autor final. Y a lo largo de la Biblia existen muchos textos que se pueden usar, que la Biblia no tiene ningún error. Pero un argumento simple: la Escritura no vino de voluntad humana, sino que vino de Dios. Y si es la palabra de Dios, debe de ser toda verdad, pues en Él no puede haber error ni engaño. Dios no es mentiroso. ¿Sí? Lo que dice la Biblia es lo que Dios quiso que se dijera. Y una palabra que se llama inerrancia, di conmigo, inerrancia. Esta palabra significa que la palabra de Dios está por encima de nosotros. La Biblia está por encima de ti, por encima de mí, y nosotros nunca estamos por encima de la palabra de Dios. No estamos por encima de ella. No estamos por encima de ella al decir lo que yo hacía alguna vez hace algunos años, que leía un versículo y decía, un ejemplo: mi pueblo ha cometido un doble pecado. Me abandonaron a mí y fuente de agua viva, y se hicieron sus propias cisternas, pozos rotos que no conservan agua. Yo leía un versículo, y si estaba con 5 personas, le decía: ¿tú qué entiendes de la Biblia? ¿Tú qué entiendes de este versículo? ¿Tú qué entiendes? No se trata de nuestro entendimiento. No se trata de lo que entienda él, ni lo que entienda él, ni lo que entienda él. Se trata de lo que Dios quiso decir en general para todos. No es de que diga, es que si él dice que es eso, pues a lo mejor es eso. No, es lo que dice él. No, se trata de lo que Dios dejó. Esa es la palabra de Dios. O sea, no hay inerrancia, no hay engaño, no hay mentira en la palabra de Dios. Y no podemos estar por encima de la palabra de Dios. No podemos estar por encima de Dios volteando las escrituras a nuestra forma de pensar, ni pensando en, le voy a añadir algo a la escritura para que diga bien bonito. No se puede hacer eso. Eso está mal. Y cuando rechazamos la inerrancia, estamos juzgando la palabra de Dios. En otras palabras, pensamos que tenemos derecho a determinar qué partes de la revelación de Dios puedo confiar y en qué partes no puedo confiar. Sí, podríamos decir, en Juan 3:16 sí puedo confiar, pero en Apocalipsis 2:1 no puedo confiar. No, eso es una equivocación. Cuando negamos la completa fidelidad, la honestidad de las escrituras, de la palabra de Dios, respecto a su historia, sus enseñanzas sobre el mundo material, los milagros, cuando estamos cuestionando qué será cierto y qué no será cierto, estamos forzados, estamos entrando en aceptar 2 cosas. Una es que las escrituras no son todas de parte de Dios. Vamos a pensar, es que esto no lo dijo Dios. O Dios no es simplemente fiel, no es seguro, no es leal. Y cuando tú empiezas a pensar estas 2 cosas, tienes que ir y hablar con Dios, o tienes que ir y hablar con uno de tus líderes, porque hacer cualquiera de estas 2 declaraciones es afirmar un punto de vista fuera del cristianismo y de lo que creemos. Si tú piensas esto, no eres un cristiano como nosotros, porque está mal, ¿sí? Porque la Biblia no tiene ningún error, porque la Biblia dice la verdad, porque no podemos desacreditar lo que diga algún pasaje que no te gustó. Sí, todo lo que está en la Biblia, en los 66 libros, es lo que Dios dejó revelado para ti y para mí. Y la Biblia o las escrituras es la verdad. Ahora quiero que sepas algo. Ya casi voy a terminar, les dije que iba a ser corto hoy. Las buenas nuevas de Jesús han sido registradas en hechos históricos. ¿Sí? Tú sabes que todo lo que se habla de Jesús son hechos históricos. Todos sabemos que existió un hombre que nació de una mujer en Belén. ¿Sí? Todos sabemos quién es. ¿Quién es? No.
¿quién? No, ¿cómo María? ¿Quién fue la persona que nació a través de Jesús? Fue Jesús. Exacto, sí. Ok. Miles de personas lo vieron, lo conocieron, hicieron milagros presenciados por multitudes. Murió y resucitó ante más de 500 testigos. Más de 500 personas vieron cuando resucitó. Todos conocían dónde estaba ubicada su tumba. Estaba vacía y podía ser examinada. 3 discípulos en particular estuvieron presentes en un acto de majestad en el momento de la transfiguración, lo que les dije hace ratito. ¿Sí? Esos 3 discípulos que se sorprendieron tanto. Ellos vieron este evento o estos hechos y simplemente transmitieron lo que ellos habían visto. Y quiero que sepas una cosa y que te quede bien claro. Y si hasta el día de hoy habías pensado diferente, quiero que realmente pienses esto. Tú y yo no seguimos mitos, ni siquiera seguimos leyendas. ¿Sí? Lo que nosotros hablamos aquí no son mitos, no son leyendas, no es un libro como Harry Potter, no es un libro como, no sé, ¿qué quieras decirme? Como Crepúsculo, si quieres. No son mitos lo que tú y yo creemos, no son leyendas. A ti y a mí no nos debería de interesar un libro que nos presente unas moralejas buenas. ¿Sí? No estamos siguiendo libros que nos presenten una moraleja que, ay, esta moraleja me hace sentir bien. Esa no debe de ser tu forma de pensar. No nos beneficiamos descansando en posibilidades espirituales que sabemos son históricas e imposibles. Las cosas relatadas en las historias del Evangelio sucedieron. Dios las predijo a través de la Biblia. Dios las cumplió. Dios inspiró el registro escrito de todo lo que está en la Biblia. Si todo lo que está en la Biblia está escrito para una cosa, para ti, para mí. Nada de lo que está en la Biblia fue por voluntad humana. Sí, nada fue por voluntad humana. La Biblia es un libro completamente fiable. Es un libro sin errores, es un libro santo, un libro divino, un libro en el que tú y yo podemos poner toda nuestra confianza. Sí, ese es el lugar seguro, es el lugar donde tú y yo podemos poner nuestra confianza, en la Biblia. Claro que alguien puede orar por ti y puede decir, me siento mal, ¿pueden orar por mí? Claro que sí. Claro que te pueden dar un buen consejo. Claro que pueden darte un buen consejo. Claro que pueden orar por ti. Pero nuestra seguridad total, absoluta, está en la Biblia. Ese es el lugar seguro. Y dice el 19 de 2 de Pedro 1:19: esto hace más seguro el mensaje de los profetas, el cual con toda razón toman ustedes en cuenta, pues ese mensaje es como una lámpara que brilla en el lugar oscuro hasta que el día amanezca y la estrella de la mañana salga para alumbrar los corazones. En lenguaje actual dice lo siguiente: por eso estoy completamente seguro de que el mensaje de Dios que anunciaron los profetas es verdadero. Por favor, préstenle atención a ese mensaje, pues les dirá cómo vivir hasta el día en que Cristo vuelva y cambie sus vidas. Les dirá cómo vivir hasta el día en que Cristo vuelva y cambie sus vidas. Esto absolutamente te va a ayudar a vivir. Cada momento, cada depresión, cada circunstancia, cada momento difícil, ese es el lugar seguro. La Biblia, la palabra de Dios escrita por Dios. Este es nuestro lugar seguro. Nuestra seguridad verdadera está en la palabra de Dios. Es el refugio seguro que tú y yo tenemos hasta que Cristo venga o hasta que nos toque partir con Él. Este es el lugar seguro. ¿Sí? ¿No es el horóscopo? No es el horóscopo el que te va a ayudar. ¿Sí? No son buenos cuentos de buena moraleja tampoco. ¿Sí? Puedes aprender algo a lo mejor, pero lo que te va a ayudar realmente es esto. ¿Sí? Cuando tú realmente encarnas en tu corazón, cuando echas raíces en la palabra de Dios, tu vida empieza a cambiar. Empiezas a confiar en Dios y empiezas a ver que tú no puedes depender de lo que diga alguien más, que puedes depender de lo que dice la Biblia. Este es nuestro lugar seguro. Y lo que hay en la Biblia, yo te lo vuelvo a decir, no son fábulas ni son historias falsas. Si tú pensabas que a lo mejor algo de aquí era falso, el que está equivocado eres tú. Sí, porque yo sí respaldo 100% lo que dice la Biblia. Y me paro al frente a decírtelo, porque así creemos aquí. Que lo que dice la Biblia es para bien, no es para mal, porque hay veces que Dios nos tiene que corregir cuando somos cabezones, cuando nos tiene que jalar las orejas, lo tiene que hacer, aunque no nos guste. Sí, porque a veces cometemos cosas que no nos gustan, que no le gustan a Dios, pero es necesario que nos jale la oreja para que crezcamos en amor, para que crezcamos en gracia, para que crezcamos en confiar en quién es Dios.
Hay cosas que no nos gustan, pero son para nuestro bien. Si todo lo que está en la Escritura es lo que te va a ayudar en lo que tú estés pasando, son verdades que a ti y a mí nos van a ayudar en los momentos más difíciles y complicados que estemos pasando. Si estás pasando por alguna situación difícil y si estás pasando por algún mal económico, tu respuesta está aquí. Si estás pasando por algún momento en dificultades emocionales, tu respuesta está aquí. Si estás pasando por algún momento complicado, tu respuesta está en la palabra de Dios. ¿No entiendes Reina Valera? Consíguete el lenguaje actual. ¿No entiendes lenguaje actual? Consíguete Dios habla hoy. ¿No entiendes Dios habla hoy? Consíguete NBI. Pero ¿sabes qué? Tu vida está segura aquí. Tu vida no está segura en lo que yo te diga. Tu vida está segura en lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí? No podemos andar por la vida pensando que nuestra vida puede cambiar de suerte cuando tenemos que leer la Biblia. Cuando si realmente leemos lo que está aquí, tenemos la fuerza necesaria para salir de alguna depresión, tenemos la fuerza necesaria para salir de alguna circunstancia económica. Dios aquí tiene la respuesta para cada uno de nosotros. Tenemos que absorber una manera sabiendo que lo que está escrito en las Escrituras nos va a ayudar a salir del desánimo, porque sabremos en quién está nuestra seguridad. Nos va a ayudar a salir de la apatía porque sabremos de quién depende nuestra vida. Muchas veces cuando nos sentimos apáticos, y a mí me pasó muchas veces, cuando a lo mejor pasó un proceso difícil, cuando estás apático, lo menos que quieres es leer la Biblia. Y yo se los puedo decir porque viví algo de esto, porque no lo entiendes. Pero ¿sabes cuál es por lo mismo de la apatía que tenemos, no confiamos en Dios, y eso es un error. Ahora cuando estoy apático y cansado y desanimado y todo lo que quieran, mi confianza está en la palabra de Dios. Y es lo que me ha ayudado a seguir en estos meses, estar aquí enfrente de ustedes. No vengo a traerles historias que yo quiero que sepan de mí. No vengo a traerles historias que quiero que aprendan de mí. Yo lo que quiero es que ustedes aprendan a vivir de la palabra de Dios. Porque va a llegar un momento donde todo va a acabar, donde ya no va a haber más palabra de Dios. Y como lo decía Malena el viernes, o Anita, no sé quién fue de las dos, ¿con qué nos vamos a quedar? Si no hubiera la Biblia, ¿con qué te vas a quedar? ¿Qué tienes? ¿Solo tienes un versículo? ¿O qué es lo que tienes? Debemos de aprender a leer nuestra Biblia. ¿Sí? Así como lees los cómics, así tienes que agarrarle el amor. Así como lees las crónicas de Narnia, así tienes que leer esto. Así como lees libros de Crepúsculo, ay, Crepúsculo y bla, 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 así tienes que leer la Biblia. Y hasta se me desbarató mi Biblia de tanto amor que le tengo. Pero ustedes tienen que hacer eso, ¿sí? Así como leemos libros que son importantes, tenemos que leer la palabra de Dios. Debe ser importante para nuestras vidas. Y como te decía, en los momentos más oscuros de tu vida, Dios está para alumbrar tu camino y decirte, hijo, si quieren pasar ya, por favor, y para decirte, hijo, te amo, aquí está lo que dejé escrito para ti. O sea, hijo, aquí está lo que yo dejé. Esto es lo que yo dejé para ti, no seas cabezón. ¿Sí? No seas cabezón, por favor. Esto es lo que yo escribí para ti. Deleítate en mi palabra. Ahí está la respuesta a tus problemas, a tus preocupaciones, a tus pensamientos, a tus inseguridades, a tus preocupaciones, a las penas que andas cargando. Muchas veces pensamos y decimos, ¿y sí o no? Mi vida no sirve para nada. ¿Sí o no? Mi vida no sirve para nada. Muchas veces decimos, ya no quiero vivir. Muchas veces decimos, estoy tan desanimado que ya no quiero seguir. Pero ¿sabes qué? Ahorita el mundo está lleno de apariencias. En la semana estaba viendo un video donde hay una chica que está... Esa chica se vistió en dos personas. En una parte se arregló bien y se puso a vender aguas. Y en otra parte, la misma chica se puso con gorra, toda así, con pantalones flojos, y también vendió aguas. ¿Ustedes cuáles de las dos chicas creen que vendió más? La que estaba bien arreglada. ¿Por qué? Porque lamentablemente estamos siguiendo apariencias tontas. ¿Sí? A veces estamos viviendo o
viendo apariencias tontas donde Dios te da la respuesta que tú necesitas. Si tú te sientes inseguro, ve a la Biblia. Si te sientes sin ganas de seguir, ve a la Biblia. Si tú dices, es que nadie me quiere, es que mi vida no vale nada, Dios ahí te dejó lo que tú vales. Sí, mandó a su hijo a que muriera por sangre por ti, a que derramara hasta la última gota de sangre por ti. Imagínate, ¿quién te va a amar así? Nadie, solo Dios. Jesús murió por ti. Pero esas son cosas del corazón, son cosas que tenemos que trabajar en nosotros. Nuestra esperanza está en Jesús. Y si tú piensas que ya no hay esperanza, que ya no hay posibilidades, que a lo mejor piensas que esperabas a lo mejor una palabra que fuera de ánimo, el único ánimo que yo te puedo dar es que tu vida está segura en la palabra de Dios. Tu vida está segura cuando lees la Biblia, cuando entiendes lo que Dios dejó revelado para ti. Y quiero que te pongas de pie. Y el Salmo 119, 105 dice: tu palabra es la lámpara que alumbra mi camino. Su palabra es la lámpara que alumbra nuestro camino. Sí, en los momentos donde ya no puedas más, así como lees a veces libros para la depresión, tienes que aprender a leer libros, tienes que aprender a leer la Biblia, porque este libro contiene lo que tú y yo necesitamos para vivir aquí. Yo quiero que realmente, si tú te has sentido inseguro, intranquilo, sin ganas, si realmente dices, pues para mí la Biblia no se me da, yo quiero que cambies tu mentalidad. Y si estás pasando por algún momento difícil, yo te voy a pedir que pases enfrente mientras cantamos esta canción. Yo quiero que Anita y Malena y Güero oren por ustedes. Si realmente dices, ¿sabes qué? He dudado de mi seguridad. He pensado que mi seguridad está en mi economía. He pensado que mi seguridad está en lo que dicen las personas de mí. He pensado que mi seguridad está en lo que cada persona piensa de mí. Si has pensado así y realmente sientes que tu vida no está segura en ningún lugar, y si tu corazón te pone que pases enfrente, yo te voy a pedir que tú pases. Si no lo sientes, no lo hagas. No hay que hacerlo por hipocresía, hay que hacerlo porque lo sintamos. Pero yo sí quiero que realmente entiendas que tu vida está segura en las manos de Dios. Es el lugar seguro. Y si no quieres pasar, ponte a orar, cierra tus ojos y dale gracias a Dios por la seguridad que ha puesto en ti, por la seguridad que tú tienes al saber que la Biblia es suficiente. Pero si necesitas que alguien ore por ti, pasa sin miedo, sin temores. Estamos aquí para hacer iglesia, para entender lo que Dios quiere para cada uno.